Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx, la televisión en vivo de las organizaciones de la sociedad civil para que digan lo que quieran, como quieran. Y ahora en este espacio vamos a hablar de un tema difícil y les invito a que nos digan lo que quieran y como quieran, con tal de que erradiquemos juntos el abuso sexual comercial infantil en este país. Están con nosotros Araceli Borja, ella es oficial del Sistema de Protección Integral de Save the Children México, Asociación Civil, y también está con nosotros Armando Hermoso Larragoiti, él es director del Centro de Investigación, Difusión y Estudios sobre Trata de Personas y Explotación Comercial, Asociación Civil. ¿Cómo están, Armando, Araceli? Muy bien, gracias por la invitación. Pues es un tema durísimo, pero tenemos que tratarlo ya de una vez, hablar de eso, denunciarlo, decir cuáles son los mecanismos de prevención y participar todos como sociedad. Que no se quede como tarea de unas organizaciones altruistas, sino que sea un compromiso de todos. Platícanos, por favor, Armando Hermoso, te hemos conocido a través de Facebook, tienes una página en Facebook muy activa. Bueno, sí, realmente hemos logrado tener una serie de comunicaciones por medio de Facebook y por un blog con nuestra página de cidetec.org, así como de la página de Así Nunca Más, de Abuso Sexual Infantil Nunca Más, en donde podemos ofrecer más de 150 artículos relacionados con el abuso sexual infantil y el abuso sexual comercial infantil. ¿Desde cuándo, perdona? ¿Desde cuándo empezaron a hacer esta lucha? Esta página tiene aproximadamente 5 años. Esta página tiene 5 años y trabaja más que nada sobre la concientización y exactamente cuáles son los factores de riesgo, cuál es la identificación y tipificación de los delitos respecto al abuso sexual infantil, al abuso sexual comercial infantil, que ahora se le está llamando en muchos lados el abuso sexual sobre niños, niñas y adolescentes. Esa página interactúa, tenemos interacción con otros organismos internacionales y tenemos una red hispanoamericana para sobrevivientes de la trata sobre abuso sexual infantil y sobre abuso sexual comercial infantil. ¿Por qué empezaron? ¿Alguna historia personal? ¿Alguno de los líderes fundadores fue víctima de estas circunstancias o un familiar suyo? Precisamente uno de los fundadores, en este caso el presidente de la asociación, tuvo una experiencia muy dramática con su hija y él tomó la bandera de ese trabajo y nosotros estuvimos muy atentos al trabajo que él estaba desarrollando y nos reunimos con algunas otras personas que formamos la asociación y que tenemos mucho interés y que son investigadores, ya sea investigadores o que trabajan el tema, y nos hemos reunido con la intención de hacerlo público y hacer sentir a la sociedad de que la sociedad tiene mucho que ver para la prevención de este tipo de delitos. Platícanos tú, Araceli Borja, ¿cómo nace tu fundación? Save the Children México, Asociación Civil, y el tema contra el abuso sexual comercial infantil y juvenil dentro de las actividades de tu fundación. Sí, cómo no, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos una organización internacional, estamos en más de 120 países. Aquí en México tenemos más de 39 años de existir. Nuestra misión es promover los derechos de los niños y las niñas y implementamos programas sociales, principalmente en escuelas, ludotecas, centros comunitarios. Estamos abarcando ahorita a más de 230,000 niños en México, en 16 estados de la República. Tenemos 21 oficinas comandadas por un equipo de profesionales y estamos implementando temáticas de prevención, sobre todo de la violencia, que puede contener el abuso sexual, la trata de personas. Estamos implementando también elementos educativos sobre medio ambiente, nutrición, salud. También hemos implementado planes de emergencia en algunas de las zonas y también la prevención a la explotación laboral infantil, que también puede ser considerado un tipo de trata, en específico como explotación. ¿Cómo llegamos al tema de abuso sexual o el abuso sexual comercial? A través de nuestros proyectos, nosotros a través
de estar implementando los talleres educativos dentro de las escuelas, los promotores sociales que nosotros tenemos en los equipos trabajan con los niños la promoción de los derechos. Da tal acercamiento de los promotores, confianza, empatía con ellos, que los niños se acercan a nosotros y nos dicen qué les pasa. Aproximadamente hemos recibido este tipo de denuncias de parte de los niños en situaciones de violencia intrafamiliar y también abuso sexual. ¿Los mismos niños se atreven ya a denunciar estas cuestiones? Por Bendito supuesto, sea Dios, por qué supuesto. bueno. Creo que la difusión de no te calles, háblalo, dilo, está funcionando, ¿no? Porque ya lleva años de parte de varias organizaciones el invitar a los niños a decir. Y lo están haciendo, lo están haciendo. Lamentablemente en México la red de protección a nivel nacional no está del todo fuerte. Al canalizar casos no hay una cultura de denuncia, entonces hay muchas cosas que los niños lamentablemente no ven realmente una justicia en muchos aspectos, ¿no? ¿Ante quién hay que denunciar estos casos? Porque claro, entiendo que el niño se lo diga a quien más confianza le tiene, ¿no? Pero esa persona lo acompaña a hacer la denuncia y luego ahí se atoran las cosas. ¿Ante quién? El Ministerio Público. Realmente es una parte muy importante. Estadísticamente se dice que entre el 92 y el 93% de las denuncias de los niños a quien más confianza le tengan son ciertas, pero el 65% de las personas que reciben esas denuncias no las creen o las minimizan. Las evaden también. Las evaden. No las aceptan. El 70-72% del abuso sexual infantil se da en el seno familiar, y eso también es un problema muy grave, porque empieza la evasión, el no creerle al niño, y entonces el niño realmente empieza a meterse y creer que él tiene alguna culpa por lo que le está pasando, siendo que lo más importante que debemos hacer es hacerle sentir que él no tiene la culpa y que él tiene derecho a decir no, y él tiene muchos derechos a los cuales deben ser respetados, y ese es el problema que en muchas ocasiones se nos está dando. ¿Cuál es el perfil y las conductas seductoras que usa una persona perversa para abusar de un niño? Y esto lo pregunto porque todos tenemos que estar muy listos y enseñarle a los hijos cuáles son los síntomas de problema de salud mental, emocional de una persona perversa que seduce a un niño para que el niño no caiga en esas manipulaciones, ¿no? Porque, bueno, de pequeños nos enseñaron los papás a cachar mentiras, a cachar chantajes, a no ser víctimas de ese tipo de cosas, mentiras y chantajes, ¿no? Pero de ahí no pasaba. Ahora, que enseñen a los niños a no ser víctimas del seductor sexual que está usando artimañas para apresarlos. Por favor, el perfil y las conductas perversas. El perfil es muy variado, y muchas veces nosotros pensamos de que la persona que abusa sexualmente de un niño tiene una patología específica. No, realmente puede ser cualquier persona dentro de la misma familia, y puede ser muchas veces incluso por cosas culturales, por demostrar cariño, por demostrar amor al niño, pero en este caso el abuso sexual infantil crea una serie de problemas psicológicos del niño que muchas veces pone una cortina en donde no quiere recordar, y lamentablemente, según estadísticas, a los 24, 25, 30 años es cuando empieza a hacer una remembranza de cómo fue su infancia y si fue abusado o no, y es cuando empiezan a salir los sobrevivientes de ese abuso sexual infantil. No podemos hablar, y se da en todos los estratos sociales, no podemos hablar de estratos sociales tampoco. Es decir, que no solo gente perversa, sino también por cultura creen que es bonito estar toqueteando a los niños, que son muestras de cariño y que son válidas. Y es una falta de respeto porque es una invasión a la intimidad del niño. Exactamente. Nosotros pensamos que también no los están viendo como sujetos de derechos, ¿no? Los están viendo como cosas, como propiedad, como objetos, y entonces ahí se da la transgresión. Creo que necesitamos un cambio cultural de cómo vemos a los niños, de cómo los tratamos,
de que ellos merecen respeto, merecen una vida digna y merecen una no violencia. Porque si no, las consecuencias, ¿cuáles son? ¿Qué afectaciones en la personalidad de un ser humano que de niño fue toqueteado, con cariño o con perversión, como haya sido? El chiste es que fue invadido en su intimidad. Son devastadoras. Devastadoras. Vamos a un corte y nos cuentan cuáles son los síntomas para advertir a quien tengamos que advertir que no se vale tocar la intimidad de un ser humano, ¿no? Porque es tocar las fibras más sensibles de lo que será su personalidad posteriormente, y a lo mejor usted ni sabe cuán devastadora puede ser la vida de esa persona y de varias generaciones después. Volvemos. Continuamos, www.anunciacion.com.mx. El tema del abuso sexual es tremendo, porque ya escuchamos que no solamente las personas perversas con problemas patológicos graves son las que tienden a abusar de los niños, sino que también puede ser como un asunto de juego, un asunto de cariño, malentendido, de cuestión cultural, el pensar que los niños son propiedad de los adultos o propiedad del clan y que los pueden toquetear por todos lados en el cuerpo y no saben el daño que pueden ocasionar para él, su vida futura y sus descendientes. Platícanos, por favor, las consecuencias, Araceli Borja. Sí, son muy graves, logran marcar la vida de los niños y las niñas, por eso es necesario una intervención terapéutica para que ellos puedan ir reconstruyendo su vida, ir resarciendo un daño terrible. Las consecuencias pueden ser que permitan después mayores abusos. O sea, unos niños que tempranamente, niña o niño, haya sido abusado y que no haya sido intervenido terapéuticamente,
puede desarrollar que en el trabajo, con su pareja, son el síndrome de la mujer golpeada, o puede permitir abusos terribles en los trabajos, y es una gente bastante introvertida. También tempranamente puede desarrollar diferentes estrés postraumático, por ejemplo, los niños y las niñas, puede tener pesadillas, ahí los papás tenemos que estar muy alerta. Cuando detectemos un cambio de conducta abrupto después de que ellos vayan a la escuela y sean alegres y jueguen, cuando un niño deja de jugar, está triste, no come, se orina en la cama, o está agresivo, esos cambios de conducta se deben a algo. Puede ser un abuso sexual o puede ser que esté pasando algo en la escuela, como bullying o algo que esté pasando, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a estas pistas. A ver, los niños que son, como tú dijiste, no solamente una persona perversa toca a los niños, también lo pueden hacer culturalmente los abuelos, los tíos, los papás, los miembros de una misma familia o un clan, creyendo que el niño es propiedad de ellos y que es un juego. Pueden pensar que es un juego y lo hacen con inocencia. Sin embargo, dañan, eso es definitivo. ¿Cuál es el daño? ¿Cuáles son las manifestaciones en el niño? ¿Cómo se nota que hay un daño ahí en él? ¿Qué siente y qué no dice? Porque se sobreerotiza, y no está preparado para eso. A ver, sí, explícanos esto. Como comentabas, realmente hay una serie de cambios en su conducta y en su percepción de la sexualidad y la percepción del cariño o su relación con el mundo externo. Y eso los va haciendo que se vayan metiendo en sí mismos y que, como dije anteriormente, creen una barrera y se aíslen incluso de la misma familia o de la sociedad, y en muchas ocasiones al aislarse de la familia salen hacia la calle a buscar también algún apoyo fuera de su casa, y son presa fácil de algunas asociaciones delictivas para llevarlas al abuso sexual infantil, al abuso sexual comercial infantil, ya que consideran que la única valía que tienen es la parte sexual. Es decir, que aprenden, cuando un niño es toqueteado, aunque sea en plan de juego o cariño malentendido por cultura dentro de una comunidad, el niño aprende a comunicarse con el mundo a partir de la sexualidad, no a partir de la inteligencia, de la creatividad, de la memoria, de la fantasía, del trabajo, de la ayuda mutua, de la solidaridad, de las palabras de afecto, no, sino a partir de las relaciones sexuales. Y es así como él sale al mundo a relacionarse sexualmente con quien se le ponga enfrente, y es presa fácil de redes de trata, llegan a la promiscuidad, prostitución, y entra a la promiscuidad. Llevan a la promiscuidad o a la abstinencia total y absoluta, que tampoco les permite relacionarse con el entorno. Claro, sí. Y hay una cosa, y las cifras son realmente espeluznantes. Estamos hablando de que 2 de cada 6 niñas y 1 de cada 6 niños, de alguna forma y en algún grado, han tenido abuso sexual infantil. Y por personas no necesariamente del otro sexo, sino también del mismo sexo. Incluso lo que comentábamos a veces de la familia, estábamos hablando de que existe abuso sexual infantil cuando hay un abuso de hermano a hermana, de hermana a hermano, cuando estamos hablando de una diferencia de 5 o 6 años, cuando ya hay un cierto placer sexual al hacer el abuso. Ahora, supongo que ustedes están enterados que la ONU propone que los niños y las niñas tienen derecho a darse mutuamente placer sexual entre niño y niño, niña y niña, o de manera heterosexual. ¿Qué me dicen a esto? ¿No es un abuso de la ONU el dictar como un derecho humano el proveerse placer sexual a la edad infantil? Bueno, en ese aspecto ahí lo que estamos hablando es el libre ejercicio de su sexualidad, pero entre pares. Bueno, aquí viene una cosa muy importante, ¿perdón? Y de la misma edad. Entre pares, o sea, estamos hablando, no digo pares hombre-mujer, mujer-hombre, sino más o menos de las mismas edades. O sea, donde no haya realmente un placer
que estén prestando a alguien que tenga alguna forma de poder sobre él o alguna forma de convicción o que crea que realmente es parte. Pero eso lo tendría que aclarar la ONU, decir, ¿no? Lo que pasa es que dentro del desarrollo integral del niño o de la niña existen juegos sexuales desde muy pequeños. Puede ser este interés que tienen en ver las partes de su cuerpo, jugar, etcétera. Yo creo que ahí es su expresión. Los adultos le podemos connotar una expresión más sexual y más adulta de cómo vemos, pero para ellos es un juego que están explorando. O sea, yo creo que si no reprimimos estos impulsos que son, pues de alguna manera como jugar a la pelota, creo que el niño va a ir desarrollando, y claro, con información, con respeto, etcétera, va a irse desarrollando de una manera un poquito más sana, pero cuando como por cultura empezamos a deformarlos con una exposición tremenda a pornografía, por ejemplo, o a relaciones explícitas sexuales, o vamos reprimiendo qué es la sexualidad plena, en fin, ya vamos interviniendo en otros aspectos del desarrollo desde los niños hasta también los jóvenes. Yo creo que la autoexploración, erotismo, autoerotismo puede ser muy sano porque hay que conocer nuestro cuerpo y expresarnos libremente, pero tenemos una cultura que sexualmente está muy reprimida y esto también nos daña, y también tenemos muchos estereotipos que nos están dañando. Ser hombre significa pues tener muchas relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Y ser una mujer significa tener un rol pasivo, algo muy estereotipado que no nos está ayudando. Yo creo que necesitamos un cambio donde la sexualidad se vea de una manera integral, plena, donde se intervenga la igualdad, en fin, como muchos factores que ayuden a que este desarrollo psicosexual de los niños y las niñas sea más integral. Más integral. Está excelente lo que dices, y entiendo entonces que la ONU lo que quiere advertir con ese dictamen de que los niños tienen derecho a darse mutuamente placer sexual, es más bien hablarle a los adultos de manera secundaria y decir: ustedes no pueden darle placer sexual a los niños ni los niños a ustedes, entre ellos sí, pero adultos y niños no. Es un poco esa la intención de la... Porque estamos hablando de esto es un problema globalizado, o sea, es a nivel mundial, y hay culturas en las que ciertas culturas consideran, sobre todo en África, que el tener relaciones sexuales con una niña virgen cura el SIDA. Obviamente no es cierto, pero es una creencia. Y hay en otras culturas orientales, el tener relaciones sexuales con una niña también da fortaleza y da vigor. Entonces ese tipo de excusas son las que sí son totalmente intolerables. Sí, claro. Como comentaba hace un momento, entre pares, vamos a decir que no se puede, una relación sexual también es una relación íntima, no se va a poder hacer de forma general y abierta, pero no es el problema del abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es cuando hay un cierto poder, cuando hay un cierto goce y cuando de alguna forma, como comentábamos anteriormente, se cree sobre cariño o sobre usos y costumbres. Araceli nos hablaba de la pornografía. ¿Esto puede ser considerado como abuso sexual? Porque también a través de las imágenes que aparecen en la televisión, la publicidad, todas estas cosas hacen daño a la mente de los niños y están tocando también su corazón, su espíritu, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes participar para que salgan de la televisión algunas cosas que en horarios tempranos están apareciendo, caricaturas incluso? Ha habido estudios, muy serios, incluso por parte de la policía cibernética. Nosotros tenemos el conocimiento de algunas redes sociales, y estamos hablando del Hi-Fi, del Facebook y de todo eso. Han hablado de que hay cerca de 400 redes sociales en el mundo que no conocemos, y que los niños sí conocen, algunos, y que se meten a esas redes sociales y donde hay pornografía realmente explícita sobre los niños y hay, de hecho, ya eso es conocido también,
artistas sexuales, niños, que se prestan a la pornografía para adultos, y si los niños tienen esa posibilidad de acceder a ellos, también para ellos. ¿Y el gobierno lo sabe y no hace nada? Pues ahí el problema está en que puede estar una en Singapur y la otra puede estar en Brasil y la otra puede estar en Canadá y la otra por red social es muy difícil detectar el origen, dónde se origina, dónde se transmite y a dónde llega. O sea, ese es un problema muy grave que estamos enfrentando en todo lo que es pornografía. ¿Y el remedio? Y en todo. El remedio después de un corte. Pues yo creo... Después de un corte. Pues sí, supongo que el remedio es que papá y mamá estén más cerca de sus hijos. Y si papá y mamá tienen la mente sana y el corazón sano, no tocarán a sus hijos. Volvemos. Porque también es eso, ¿no? Dice eso. Sí, o sea, puede el niño y está expuesto a muchas cosas. ¿En qué nos quedamos? ¿Qué dijimos después de un corte? Propuestas. ¿Qué hacemos? Propuestas. ¿Qué vamos a hacer para que como sociedad, cuando veamos algunos síntomas raros, sospechosos, ¿no?, de una conducta extraña de un adulto con un niño o una niña en la calle, en algún rinconcito, en algún lugar, y que decimos, eso me hace sentir mal, creo que algo está pasando ahí indebido? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que ahí la parte de la denuncia es muy importante. Creo que como sociedad debemos estar conscientes de que tenemos un papel muy importante en todo lo que es la detección y todo lo que es la identificación de los delitos. No nada más, yo creo que ahí sí es una labor de la sociedad civil y del gobierno, y es una obligación del gobierno, darle a la sociedad las armas para poder detectar los ilícitos o los delitos,
pero siendo en una forma clara y contundente, porque en muchas ocasiones cuando las leyes que se están promulgando en México, que son realmente unos avances muy importantes, nos confunden con una serie de verbos y de adjetivos que ya no sabemos exactamente qué es lo que es el delito. Cuando estamos hablando sobre lo que puede ser la prevención del delito, creo que tenemos que quitarnos los tabús y decirle por su nombre las cosas a los niños, y estas son tus partes sexuales, y esto es lo que puede ocasionar el que tú tengas estas condiciones y las mejores prácticas para poderlo prevenir. Entonces ya me acordé, te preguntaba, el gobierno sabe que hay todas estas redes de trata de niños y bla bla bla, y ¿qué hace? Pues buenas leyes, pero ¿existen las instituciones para la aplicación de la ley? Tu micrófono, por favor. Ahí yo considero que todavía nos hace falta mucho por hacer en ese sentido. El gobierno mexicano, hablando del gobierno mexicano, ha firmado una serie de compromisos a nivel internacional y trata o ha tratado de darles cumplimiento, pero realmente no se ha logrado por parte del Ejecutivo el poder abordar ese tipo de temas. No sé si sea por falta de presupuesto o por lo que sea. ¿Qué esfuerzos está haciendo la sociedad civil para erradicar ese problema gravísimo que ya se denunció bastante en Cancún, en Acapulco, en Veracruz, en Tijuana? ¿Qué se está haciendo? Nosotros como organización civil tenemos una propuesta para generar leyes y para que la federación atienda esto, ¿no? Por ejemplo, estamos pidiendo que se prohíban todas las formas de violencias, ¿no? Pues sí, de son una vez muchas todas, violencias, pues, claro. Que se construya un sistema nacional de protección integral para los niños, niñas y adolescentes. El DIF está siendo rebasado, es el encargado de la política de niñez, pero tiene tantos programas, tiene tan poco presupuesto que lo que hace lo rebasa. Entonces estamos hablando de muchas violencias que están afectando a los niños, desde la violencia armada, la violencia social, la violencia en la casa, la violencia en la escuela, la violencia en las comunidades. Estamos ya hablando… La explotación laboral. La explotación laboral, estamos ya hablando del fenómeno de trata. Entonces tenemos que hablar de una gran política que abarque un sistema de protección integral, que haga, por ejemplo, un órgano rector que se haga responsable de un plan nacional, que tenga indicadores, que tenga seguimiento y que también exista mecanismos amigables para la denuncia, que los mismos niños puedan denunciar cualquier tipo de abuso, que también sean tomados en cuenta y que participen en el diseño de política pública, porque los niños tienen mucho que decir de lo que les pasa y no son consultados. Entonces, las dos organizaciones, tanto Save the Children México como CIDETEC, tienen identificados grupos de niños que han sido víctimas de abuso sexual y que pudieran participar en este ejercicio de hacer denuncias públicas y de proponer para incidir en políticas públicas ciertas instituciones, quehaceres de parte del gobierno. Bueno, por parte de CIDETEC sí hemos tenido acercamiento con una serie de niños y sobre todo de personas ya un poco mayores que en este momento son los que empiezan a contar sus experiencias y que son una muy enriquecedora base para poder tratar de hacer la prevención sobre estos fenómenos. Pero ahorita lo que comentaba la licenciada, en la nueva ley de trata de personas la ley general de trata de personas, la nueva, que todavía no se promulga, pero todo tiene un libro segundo. Tiene un libro primero que es la parte punitiva y la parte de la tipificación de los delitos, pero tiene un libro segundo completo sobre lo que es la parte de la prevención y lo que es la parte que tiene el juego que debe tener la sociedad civil dentro de estos fenómenos, así como lo que es la comisión intersecretarial, que también es importante que la participación de las secretarías y que el gobierno ejecutivo y los tres poderes de la Unión y los tres órganos de gobierno estén conscientes de que estos fenómenos están a la luz del día,
pero que tenemos que ser en forma organizada, gobierno y sociedad civil, las que tengamos que trabajar sobre la prevención y el alerta sobre estos ¿Y cuándo se va a promulgar y dónde se publican estos libros de la ley de trata de personas? Bueno, esperemos que esto creo que fue el mes pasado, 27, sí, apenas. ¿no? Se acaba de mandar del Congreso al Ejecutivo. Esperemos que en estos días la ley se promulgue y después habrá un tiempo de 90 días en los que se tendrá que hacer un reglamento sobre la ley y un plan nacional contra la trata de personas, y eso pues nos alienta a que realmente la sociedad civil estemos vigilantes y estemos acompañando este tipo de trabajos del gobierno federal para tener un producto que sea realmente aplicable en México, ¿no? Y que no tenga pues estaremos muy al pendiente y los invitaremos nuevamente para que nos platiquen, ¿no? Ahora, platícanos de Cancún, Veracruz, Tijuana, Acapulco. Nosotros tenemos un programa piloto en Cancún de prevención a la trata, donde estamos involucrando a varios sectores. Es muy importante que se involucre el sector privado, el sector hotelero, para que visualice y no permita que turistas extranjeros metan a niños o a niñas o adolescentes a los cuartos de su hotel. Entonces, inclusive hay un acuerdo donde ellos lo firman para no permitir esto, pero lo más importante es sensibilizar a la población de que el problema de trata, el problema de violencia hacia los niños no sea invisible, o sea, no nos pase de largo. Realmente que todos cuidemos a los niños y a las niñas y los protejamos. También estamos empoderando a los niños, diciéndoles qué es trata, reflexionando con ellos qué es violencia, cómo se pueden autoproteger, cómo elevar su autoestima, y también impulsamos talleres de desarrollo humano para que ellos mismos tengan habilidades sociales para resolver problemas, para ver cuándo están en riesgo, y también formamos a padres y a madres de familias sobre el tema a través de disciplina positiva, a través de informarles cuáles son los riesgos de dejar tanto tiempo, por ejemplo, a los niños solos, porque en el fenómeno de Cancún, en las zonas más pobres que están, no es la zona hotelera, ¿verdad?, sino son las zonas populares donde están las escuelas, muchas veces los papás y las mamás están al servicio del sector turismo y tienen horarios realmente de noche, cambiantes, entonces los niños se quedan mucho tiempo solos. Lo que está implementando Save the Children son ludotecas, espacios para que los niños, después de ir a la escuela, vayan, hagan su tarea, jueguen, aprendan cosas, damos un sinnúmero de temáticas, regresen a su casa cuando ya sus papás estén. Excelente. Porque estar solos es estar más vulnerable a cualquier, estando en la calle pues también tiene otros riesgos. Claro. ¿Tienen algún testimonio de algún pederasta o pedófilo que esté arrepentido de haber hecho daño a los niños o síntomas de salud mental, de problemas de salud mental por haber sido una persona perversa? ¿Tienen identificados casos? No, nosotros tenemos casos de éxito de haber rescatado niñas, por ejemplo, de trata. Es decir, que a las víctimas se les están atendiendo, se está previniendo el problema, pero con las personas que han hecho daño no se ha hecho nada. Pues algunos están en la cárcel. Algunos. Y bueno, ahí también sería una propuesta que de alguna manera también son víctimas de porque una algo cultura. Les pasó de niños. Exactamente. Y que hay que rehabilitarse y tener terapia, ¿no? ¿Y ustedes ofrecen servicios de terapia para esas personas? En el caso de nosotros tenemos algún consultorio médico en donde hacemos tratamiento, pero de contención de crisis nada más, y después derivamos a las instituciones públicas. No tenemos la capacidad económica para poder hacerlo. ¿Atienden víctimas, niños? Sí, pero más bien como primer contacto, como de contención en crisis nada más. Y lo que sí, dentro de la página que tenemos nosotros, sí llevamos una serie de artículos en donde se da un seguimiento y un acompañamiento psicológico
a las víctimas y a los sobrevivientes de abuso sexual infantil y de abuso sexual comercial infantil. Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente. La página ha sido anunciada en la pantalla de este programa. Este es su canal de televisión, ustedes son sociedad civil y eso basta para que puedan tener un programa de televisión acá. Si quieren ir haciendo presión a las autoridades para que ya se promulgue la ley, pueden traer a todas las organizaciones con las que hacen red a nivel nacional para ir pugnando, ir convenciendo a las autoridades para que diputados y senadores y quienes tengan que ver su programa puedan estar escuchando de manera insistente lo que ustedes dicen, para que ya no se tarden en promulgar la ley, para que se agilice el proceso de realización del reglamento y para que las instituciones que haya que erigir para que esto se lleve a cabo pues ya se hagan, ¿no? Bueno, pues les agradezco muchísimo. Araceli Borja, oficial del Sistema de Protección Integral de Save the Children México, y Armando Hermoso Larragoiti de CIDETEC. Muchísimas gracias por haber estado acá. Los felicito, es una iniciativa fuerte, un tema dolorosísimo, pero que sigan adelante con ello, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien, haciendo el bien. Nos vemos al ratito. Sí hay soluciones. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.